Felipe de Edimburgo, que decidió hace justo un año retirarse de la vida pública por cansancio manifiesto, y así lo expresó, es antes que el marido de la reina Isabel II de Inglaterra, Felipe de Grecia y Dinamarca. Desciende de la llamada abuela de Europa, Victoria de Inglaterra, y es bisnieto del rey Cristian IX de Dinamarca, apodado el suegro de Europa, porque sus hijos hicieron excelentes matrimonios con casi toda la realeza del viejo continente. El duque de Edimburgo nació en Corfú, Grecia, en 1921, periodo de entreguerras, por lo que vivió la situación inestable de Europa y hubo de sufrir circunstancias penosas yendo de un lugar a otro en manos de unos y otros parientes, no en la opulencia precisamente, sino en la pobreza, aunque con la dignidad que siempre ha caracterizado a la realeza. Philip era hijo de Andrés de Grecia y Alicia de Battenberg, además de único varón de 5 hijos, cuyas hermanas mayores que él fueron Sofía, Margarita, Cecilia y Teodora. La madre de Philip, la princesa Alicia, era de sangre alemana, procedente de los Hesse, hermana de la princesa Alix, la que fue zarina del zar Nicolás II de Rusia, aniquilada junto a todos los miembros de la familia imperial rusa, acaba de hacer justo un siglo, el pasado 18 de julio, por la revolución bolchevique. Otra de las hermanas de la casa alemana de Hesse, llamada Ela, murió en sangrientas circunstancias también por haberse casado con un duque ruso. Otro de sus dramas familiares es el del abuelo paterno del actual duque de Edimburgo, el rey Jorge I de Grecia, que fue ejecutado en 1913, por lo que Felipe vivió entre el trono y el exilio, al igual que vive el actual ex-rey griego Constantino, hermano de la reina emérita española Sofía, hijo del rey Pablo y de la reina Federica igualmente, primo de Felipe, viviendo entre ascensos al trono y derrocamientos de la monarquía hasta convertir a Grecia en una república. La familia de Felipe era muy pobre cuando nace el último de sus vástagos y su madre lo alumbró en la mesa de la cocina. Siendo un bebé, la familia tuvo que abandonar Grecia debido a la convulsión política y lo hicieron en una embarcación donde, al ser recogidos por un buque británico, el actual consorte de la reina Isabel II de Inglaterra dormía en un cajón de frutas, por todo en ser a falta de cuna o algo más acomodado. Felipe y su familia soportaron el exilio en las peores condiciones. No tuvieron casa, ni dinero, ni siquiera nacionalidad, porque el nuevo gobierno griego se la arrebató. El rey Cristian X de Dinamarca, muy amablemente, tuvo que recurrir a su prerrogativa para que se les concediera la danesa, y entre penurias y ajustes, la familia logró instalarse en París, donde ya vivía un tío de Felipe, el príncipe Nicolás, que se ganaba la vida como vendedor de productos tradicionales griegos en una tienda. Algunos miembros de la familia ayudaban económicamente al pequeño Felipe, sobre todo su tío Jorge de Grecia, que gozaba de cierto bienestar económico porque su esposa era miembro de la dinastía Bonaparte. El pequeño Felipe fue enviado al jardín de infantes de Saint-Claude, en Francia, y otra tía, la rica heredera norteamericana Nancy Leeds, pagaba sus gastos escolares, lo cual no impedía que Felipe encabezara la lista de los alumnos más pobres de su escuela. Otro de sus tíos, el príncipe Gustavo Adolfo de Suecia, casado con Luisa, hermana de su madre, Alicia, le enviaba dinero para gastos personales, pero la cantidad era la misma cada año y además insignificante, 1 libra en Navidad. La soledad del niño se debía en gran parte al hecho de que su madre, la princesa Alicia, tuviera que ser internada en un psiquiátrico, atormentada por los sucesos familiares que le habían tocado vivir. En 1930, en apenas unos meses, las 4 hermanas de Felipe se habían casado con príncipes alemanes. La princesa Margarita y Sofía estaban casadas con jerarcas alemanes y se codeaban con Adolf Hitler. Teodora era la más acaudalada. Como esposa del margrave de Baden, vivía en el castillo Salem, que era 2 veces más grande que el propio Palacio de Buckingham.
Allí Felipe estudió en la severa escuela Salem, que formaba a futuros dirigentes de Alemania, donde también asistió como alumna la reina emérita Sofía de España. Una vez casadas sus hijas, el padre del príncipe Felipe, Andrés, dejó la casa que le habían prestado en París y se marchó a Montecarlo a vivir con su amante en un yate, y allí se hizo adicto a las apuestas. Su madre, Alicia, que hasta ahora había demostrado una gran paciencia, se desplomó psicológicamente y sufrió una grave crisis nerviosa que obligó a su familia a internarla en Suiza. Durante la crisis de la madre, su abuela materna, la marquesa viuda de Milford Haven, se hizo cargo de Felipe hasta su muerte unos años más tarde. El niño hizo entonces las maletas y se fue a vivir a la casa de su tío Lord Milford Haven, un hombre obsesionado con el sexo que conservaba la que hoy es considerada la mayor colección de pornografía del Reino Unido. Su esposa Nadeida, en tanto, era una mujer excéntrica que se bañaba en champán y sobre la que circulaban rumores de lesbianismo. Cansados de cuidarlo, enviaron a Felipe a la más antigua escuela primaria inglesa, Cheetham School, fundada por Carlos I en 1665. Escuela considerada la mejor de primaria de todo el Reino Unido. A los 12 años, Felipe, por voluntad de sus hermanas, fue enviado a educarse al internado de Gordonstoun en Escocia, donde fue sometido a una disciplina espartana en la que reinaban el extenuante ejercicio físico y las duchas de agua helada al amanecer. Ni una sola vez en sus 5 años allí, Felipe recibió una visita de su familia, y a falta de un hogar propio tenía que pasar las vacaciones en casas de parientes o compañeros de estudios. Incluso más de una vez se vio obligado a pedir ropa prestada. En dicha escuela se enteró de que su hermana más querida, Cecilia, había muerto en un accidente de aviación. La princesa se dirigía a Londres para presenciar la boda de su cuñado junto a sus hijos pequeños, los príncipes Luis y Alejandro de Hesse, y su suegra. El avión tenía que hacer escala en Ostende, pero al acercarse a la ciudad, la aeronave chocó contra la chimenea de una fábrica, perdiendo un ala y uno de los motores. Los diarios del día posterior a la tragedia confirmaban que todos los pasajeros murieron en la caída del avión, incluida Cecilia, que estaba embarazada. Felipe, de 16 años, caminó tras el féretro de su hermana en la ciudad alemana de Darmstadt, que se encontraba colmada de banderas nazis. Por esa época, cuando todavía no había cumplido los 20, Felipe regresó por primera vez a Grecia con motivo de la restauración de la monarquía. Allí asistió a la boda de su primo, el futuro rey Pablo, con la princesa Federica de Hannover, padres de la reina emérita Sofía. Se cuenta que en la ceremonia se reencontró con su padre, Andrés, quien le dio 2 consejos. Quédate en Inglaterra, es el lugar más seguro para gente como nosotros, y cásate con una mujer acaudalada, porque nunca tendrás un centavo. Y Felipe siguió su consejo, como lo demuestra la historia reciente de este cáustico superviviente del siglo pasado y de principios de este. Champán y sobre la que circulaban rumores de lesbianismo. Cansados de cuidarlo, enviaron a Felipe a la más antigua escuela primaria inglesa, Cheetham School, fundada por Carlos I en 1665. Escuela considerada la mejor de primaria de todo el Reino Unido. A los 12 años, Felipe, por voluntad de sus hermanas, fue enviado a educarse al internado de Gordonstoun en Escocia, donde fue sometido a una disciplina espartana en la que reinaban el extenuante ejercicio físico y las duchas de agua helada al amanecer. Ni una sola vez en sus 5 años allí, Felipe recibió una visita de su familia, y a falta de un hogar propio tenía que pasar las vacaciones en casas de parientes o compañeros de estudios. Incluso más de una vez se vio obligado a pedir ropa prestada. En dicha escuela se enteró de que su hermana más querida, Cecilia,
había muerto en un accidente de aviación. La princesa se dirigía a Londres para presenciar la boda de su cuñado junto a sus hijos pequeños, los príncipes Luis y Alejandro de Hesse y su suegra. El avión tenía que hacer escala en Ostende, pero al acercarse a la ciudad, la aeronave chocó contra la chimenea de una fábrica, perdiendo un ala y uno de los motores. Los diarios del día posterior a la tragedia confirmaban que todos los pasajeros murieron en la caída del avión, incluida Cecilia, que estaba embarazada. Felipe y su familia soportaron el exilio en las peores condiciones. No tuvieron casa, ni dinero, ni siquiera nacionalidad, porque el nuevo gobierno griego se la arrebató. El rey Cristian X de Dinamarca, muy amablemente, tuvo que recurrir a su prerrogativa para que se les concediera la danesa, y entre penurias y ajustes, la familia logró instalarse en París, donde ya vivía un tío de Felipe, el príncipe Nicolás, que se ganaba la vida como vendedor de productos tradicionales griegos en una tienda. Algunos miembros de la familia ayudaban económicamente al pequeño Felipe, sobre todo su tío Jorge de Grecia, que gozaba de cierto bienestar económico porque su esposa era miembro de la dinastía Bonaparte. El pequeño Felipe fue enviado al jardín de infantes de Saint-Claude, en Francia, y otra tía, la rica heredera norteamericana Nancy Leeds, pagaba sus gastos escolares, lo cual no impedía que Felipe encabezara la lista de los alumnos más pobres de su escuela. Otro de sus tíos, el príncipe Gustavo Adolfo de Suecia, casado con Luisa, hermana de su madre, Alicia, le enviaba dinero para gastos personales, pero la cantidad era la misma cada año y además insignificante, 1 libra en Navidad. La soledad del niño se debía en gran parte al hecho de que su madre, la princesa Alicia, tuviera que ser internada en un psiquiátrico, atormentada por los sucesos familiares que le habían tocado vivir. En 1903, Cecilia y Teodora. La madre de Philip, la princesa Alicia, era de sangre alemana, procedente de los Hesse, hermana de la princesa Alix, la que fue zarina del zar Nicolás II de Rusia, aniquilada junto a todos los miembros de la familia imperial rusa, acaba de hacer justo un siglo, el pasado 18 de julio, por la revolución bolchevique. Otra de las hermanas de la casa alemana de Hesse, llamada Ela, murió en sangrientas circunstancias también por haberse casado con un duque ruso. Otro de sus dramas familiares es el del abuelo paterno del actual duque de Edimburgo, el rey Jorge I de Grecia, que fue ejecutado en 1913, por lo que Felipe vivió entre el trono y el exilio, al igual que vive el actual ex-rey griego Constantino, hermano de la reina emérita española Sofía, hijo del rey Pablo y de la reina Federica, igualmente primo de Felipe, viviendo entre ascensos al trono y derrocamientos de la monarquía hasta convertir a Grecia en una república. La familia de Felipe era muy pobre cuando nace el último de sus vástagos y su madre lo alumbró en la mesa de la cocina. Siendo un bebé, la familia tuvo que abandonar Grecia debido a la convulsión política y lo hicieron en una embarcación donde, al ser recogidos por un buque británico, el actual consorte de la reina Isabel II de Inglaterra dormía en un cajón de frutas, por todo en ser a falta de cuna o algo más acomodado. En apenas unos meses, las 4 hermanas de Felipe se habían casado con príncipes alemanes. La princesa Margarita y Sofía estaban casadas con jerarcas alemanes y se codeaban con Adolf Hitler. Teodora era la más acaudalada. Como esposa del margrave de Baden, vivía en el castillo Salem, que era 2 veces más grande que el propio Palacio de Buckingham. Allí Felipe estudió en la severa escuela Salem, que formaba a futuros dirigentes de Alemania, donde también asistió como alumna la reina emérita Sofía de España. Una vez casadas sus hijas, el padre del príncipe Felipe, Andrés, dejó la casa que le habían prestado en París y se marchó a Montecarlo a vivir con su amante en un yate, y allí se hizo adicto a las apuestas. Su madre, Alicia, que hasta ahora había demostrado una gran paciencia, se desplomó psicológicamente y sufrió una grave crisis nerviosa que obligó a su familia a internarla en Suiza. Durante la crisis de la madre, su abuela materna, la marquesa viuda de Milford Haven, se hizo cargo de Felipe hasta su muerte unos años más tarde. El niño hizo entonces las maletas y se fue a vivir a la casa de su tío Lord Milford Haven, un hombre obsesionado con el sexo que conservaba la que hoy es considerada la mayor colección de pornografía
del Reino Unido. Su esposa Nadeida, en tanto, era una mujer excéntrica que se bañaba en Felipe de Edimburgo, que decidió hace justo un año retirarse de la vida pública por cansancio manifiesto, y así lo expresó, es antes que el marido de la reina Isabel II de Inglaterra, Felipe de Grecia y Dinamarca. Desciende de la llamada abuela de Europa, Victoria de Inglaterra, y es bisnieto del rey Cristian IX de Dinamarca, apodado el suegro de Europa, porque sus hijos hicieron excelentes matrimonios con casi toda la realeza del viejo continente. El duque de Edimburgo nació en Corfú, Grecia, en 1921, periodo de entreguerras, por lo que vivió la situación inestable de Europa y hubo de sufrir circunstancias penosas yendo de un lugar a otro en manos de unos y otros parientes, no en la opulencia precisamente, sino en la pobreza, aunque con la dignidad que siempre ha caracterizado a la realeza. Philippe era hijo de Andrés de Grecia y Alicia de Battenberg, además de único varón de 5 hijos cuyas hermanas mayores que él fueron Sofía, Margarita,